Continuamos en Noticiero 9 al mediodía, ya estamos en la cuenta regresiva. Este domingo los argentinos vamos a las urnas, pero quienes van por primera vez son casi 1 millón de adolescentes de 16 y 17 años. Sabemos no están obligados a votar, pero sí tienen esta posibilidad y tienen este derecho si así lo quieren hacer uso. Estamos en comunicación con Georgina Paulino, es consultora en comunicación político. Georgina, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, difícil analizar, ¿no? El entusiasmo de no la juventud, sino de los adolescentes muy chiquitos, 16 años, 17 años, pero realmente son un número ya en el padrón porque se habla de un 3% del padrón electoral. Efectivamente. Y me parece muy acertado sobre todo el uso del concepto de adolescente, ¿no? Porque muchas veces se confunde como voto joven, ¿no? Sí. Y el voto joven es más amplio. El voto joven no arrancó en 2012 cuando se incorporó la posibilidad de que puedan votar quienes tienen 16 y 17 años. Se habla de voto joven desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque voto joven también involucra a la gente, a los que tienen 18, 19, 20, ¿no? Y hasta donde uno le parezca que puede llegar la juventud. Sí. Pero en principio es mucho más amplio, claro. Nos encontramos con, desde el 2012 a nivel nacional y desde el 2013 en Chaco, que adhirió a la ley, con una creciente cantidad de jóvenes con la posibilidad, como bien decías, que no están obligados a votar, quienes tienen 16 y 17 años. Hoy conforman 1 millón de personas a nivel nacional, un poquito más del 3%, en el caso de Chaco son un poquito más de 33.000 los jóvenes de 16 y 17 años en condiciones de votar. Y la verdad que la pregunta que surge, se me ocurren dos, ¿no? Como para empezar. Primero, ¿qué interés tienen, ¿no? Sí. En la política? Y por el otro lado, ¿qué está haciendo la política para comunicarse con estos jóvenes, ¿no? Y te sumo otra, Georgina, ¿y qué conocimiento tienen, no? Porque en el voto adolescente por ahí tal vez, la familia termina influyendo en el voto que debiera ser independiente de aquel adolescente. Sin duda. Yo creo que, por un lado, me parece que hay una novedad, si querés, en esta elección. Normalmente cuando nosotros hablamos de los adolescentes, ¿no? Hablamos de una etapa de rebeldía en general, ¿no? En la vida de las personas, en su desarrollo. Entonces, en ese sentido, las ideas que suelen permear más en quienes todavía son jóvenes han sido las ideas que pueden representar de alguna manera la rebeldía, ¿no? Que pueden estar asociadas con romper estructuras, con lo antisistema. Normalmente, o de manera más tradicional, esto estuvo asociado a las identidades más de izquierda, ¿no? Más contestatarias, revolucionarias, la remera del Che Guevara, ¿no? En general uno asocia a la juventud con este tipo de ideas, ¿no? En este momento nos encontramos con que las ideas de antisistema, o si queremos, por lo menos revolucionarias, por lo menos desde lo estético, lo actitudinal, sí, también las está representando Javier Milei. Sí. Entonces estamos hablando de una identidad de derecha. ¿No? De hablar de rebeldía, sin duda uno asocia directamente con la figura de Javier Milei. ¿Allí estaría el mayor caudal de votos justamente de este político? Yo creo que te iba a sumar a la complicación, ¿no? del análisis, que yo creo que Juan Grabois, sí, dentro del mundo kirchnerista, está representando, él utiliza el concepto de rebelión, de hecho, ¿no? Creo que lo que encontramos es una juventud que puede verse identificada o representada, insisto, no en el fondo, para contestar tu pregunta sobre qué nivel de información manejan, sino más por la forma, ¿sí? Y en ese sentido te conecto con la segunda pregunta que había hablado al principio. ¿Cómo están comunicando los políticos, cómo están comunicando a esta generación, a este grupo, cómo están tratando de llegar a esta audiencia? Y bueno, me parece que tanto Javier Milei como Juan Grabois están encontrando canales, están siendo más efectivos para lograr la atención de estos públicos que son muy difíciles, ¿sí? Porque sí, claramente la política no está dentro
de los temas que un adolescente tiene en su cabeza, y la verdad es que lograr la atención de este público habla de una buena estrategia de su parte. Bien, Georgina, 3%, un poquito más decías del padrón electoral, ese es este 3%. ¿Qué estimaciones hacen en cuanto al nivel de concurrencia de este grupo etario? Mira, en general ha sido bajo, ¿sí? Puede que haya algún interés adicional y habrá que ver cómo efectivamente esto surge. Va a ser muy interesante ver si efectivamente Javier Milei pudo penetrar en esta audiencia que ni siquiera el kirchnerismo, que ha sido quien más podía capturar la atención de los más jóvenes, ¿sí? Juntos por el Cambio suele tener una porción de la ciudadanía mayor de edad, ¿sí? Las capas jóvenes seguían perteneciendo al kirchnerismo. Parte de cierta preocupación del kirchnerismo es que Milei ha penetrado en ese segmento, ¿sí? O sea, entonces habrá que ver si Milei puede llevar el voto más allá de lo que el kirchnerismo logró, que no logró incorporar grandes masas de adolescentes que hayan ido a votar, ¿sí? Yo creo que habrá que ver qué pasa el domingo. De todas formas, esto es algo que puede desinflarse también si Milei no llega a sacar un nivel si bien todavía falta la primera vuelta, ¿verdad? Pero si no tiene un caudal de votos más grande, en función a eso habrá que ver si este voto se sostiene en las otras instancias electorales posteriores, ¿no? Bien, habrá que ver qué pesa más también en los adolescentes, ¿no? Si esta rebeldía por un lado o por ahí lo que puede ser el tironeo familiar hacia los partidos más tradicionales. Yo creo que la rebeldía se expresa también en la familia, ¿no? Sí. Así que quizás la familia tironea, pero en el cuarto oscuro está solo el adolescente. Entonces, como en su habitación, digamos, ¿no? Dentro de una casa. Y en las redes sociales donde también vemos cómo se dirime la campaña. Y yo creo que ahí está en parte cierta capacidad que tuvo Milei de penetrar a través de redes como TikTok. Y lo interesante de Milei es que él no ha utilizado su TikTok de manera oficial, ¿sí? Son grupos de simpatizantes, de seguidores de él, que tienen cuentas de apoyo a Milei, los que generan contenidos y sobre todo ayudan a hacer circular contenido de Milei en esas redes, ¿no? Entonces, en ese sentido ha habido mucha inteligencia en cómo encarar la comunicación a este segmento etario, el lenguaje que utiliza Milei, los temas de los que habla Milei. Entonces ha sido inteligente desde ese lugar y es algo de lo que tiene que observar el resto del sistema político, porque los jóvenes también quieren que les hablen a ellos. Por supuesto. Georgina, muchísimas gracias. Antes de despedirte, como especialista, nada más consultarte, ¿no? Saliendo del voto de los adolescentes, ¿qué expectativas en cuanto a la concurrencia a las urnas en general, digo, para todo el padrón electoral? Mirá, yo creo que el nivel de abstencionismo que venimos viendo en las elecciones provinciales y que vivimos acá mismo en Chaco en las elecciones pasadas, creo que va a ser un poco menor, ¿sí? O sea, yo creo que hay una buena parte, y bueno, volviendo quizás a Milei, ¿no? Que es una figura que es la irrupción más importante en esta elección y que ha cambiado tanto el panorama para los dos frentes electorales mayoritarios hasta ahora. Creo que en las elecciones provinciales ha habido un nivel de abstencionismo porque no había ningún candidato provincial que representara eso que representa Milei a nivel nacional. Y creo que hay mucho de ese voto en blanco, ese abstencionismo que vivimos en las provinciales que no va a estar en las nacionales porque van a ir a Milei. Entonces yo creo que el nivel de abstencionismo va a bajar, ¿sí? De todas formas es un escenario súper abierto y puede pasar cualquier cosa. Sí, seguro que sí, pero bueno, ojalá que el nivel de concurrencia a votar sea más elevado que el que venimos viendo, ¿no? No solamente lo que se vio en Chaco, sino también en otros puntos del país donde tristemente cada vez baja más la cantidad de concurrencia a sufragar. Georgina, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Georgina Paulino es consultora en comunicación política y así pasaba por la pantalla de Canal 9.